Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como siempre hoy os traigo un nuevo protocolo. En este caso nos vamos a centrar en un optimizador de rendimientos y además es un DEX Aggregator. Como sabéis, estos protocolos nos ayudan a optimizar nuestras estrategias de interés compuesto. ¿Por qué? Porque se encargan de reinvertir nuestras ganancias de forma constante y haciendo que tengamos un mejor retorno. Y además también tiene la función de swap que nos va a permitir intercambiar nuestros tokens de una forma mucho más rentable y optimizada. Dicho esto, como siempre, comenzamos. Como estáis viendo en pantalla, hoy vamos a hablar sobre AutoFarm. AutoFarm, como os he comentado antes, es un protocolo que se encarga de optimizar nuestros rendimientos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues este protocolo lo que va a hacer es que si nosotros queremos ir a largo plazo y sobre todo generar un interés compuesto, nos va a vender los rendimientos y nos va a volver a depositar el token inicial. De esa forma nos ahorramos tiempo, sobre todo dinero en las fees, y además lo optimiza de una manera mucho más eficiente que hacerlo de forma manual. Y lo más importante es que además podemos operar en muchísimas redes. En este caso fue lanzado hace 2 años en la Binance Smart Chain, pero actualmente consta ya con 16 redes, como podéis ver aquí arriba, donde están unas de las más importantes y donde más capital se mueve. Como siempre, si tenéis cualquier duda, voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo todos los enlaces de interés, tanto en sus redes sociales como en los documentos y sobre todo las auditorías, porque este protocolo consta con más de 4 auditorías diferentes con diferentes empresas, evidentemente, y una de ellas, la más importante, que es Certic. Así que, como veis, es un protocolo que está seguro, que está auditado y que podemos depositar nuestros fondos de forma segura. Como siempre, todos los protocolos que os traigo al canal están analizados y son lo más seguro que encontramos en el mercado para que podamos depositar nuestros fondos de una forma sencilla y sin ningún riesgo. Ahora sí, vamos a comenzar a analizar poco a poco todo lo que nos trae este protocolo. Primero tenemos su token nativo, que realmente ha sufrido una devaluación muy grande, ha estado en picos más de $1000 por moneda, pero evidentemente el mercado ha sufrido. Pero lo más importante, después de haber revisado sus tokenomics, es un token que es deflacionario. El protocolo tiene un porcentaje que es un sistema de compra y de quema constante para de esa forma su supply, y lo recortando con el tiempo, y en un principio, si el mercado vuelve a recuperar esa tendencia alcista, el token podría sufrir una gran revaloración. Luego tenemos los vaults, donde aquí depositamos nuestros tokens LP o single stakes, porque no hace falta que sea un LP, y vamos a poder escoger dónde querer depositarlos para generar ese interés compuesto. En el swap, ahora lo veremos, podemos también hacer intercambios de monedas y optimizar este intercambio. ¿Por qué? Porque este protocolo es un DEX Aggregator. ¿Y esto qué quiere decir? Es un DEX que se encarga de buscar la mejor ruta entre los dos tokens, buscando entre los diferentes DEX. ¿Para qué? Para obtener el mayor retorno posible. Y de esa forma nosotros vamos a obtener la mayor ganancia. Igualmente, para no pararme a explicar qué es un DEX Aggregator, te dejo aquí arriba el vídeo de Firebird, que es el protocolo de Phantom que analizamos, que es un DEX Aggregator, para que entendáis cómo vais. Luego tenemos el bridge, tenemos información, métricas, y tenemos también algunas competiciones y el poder de voto para los holders del token de Auto. En este caso tenéis que conectaros primero con la billetera. Nosotros vamos a ver qué rendimientos nos ofrecen dentro de Phantom. Aquí tenemos también el TVL total bajo todas las redes, es decir, tiene más de 96 millones y en Phantom tiene 1,26 millones. Donde hay más capital depositado es en BNB y en Cronos, pero ahora eso lo veremos en info para verlo de una forma mucho más desglosada. Una vez que vosotros estéis conectados, ya os saldrá aquí, y si tenéis algo depositado dentro del protocolo, aquí vais a poder hacerle el seguimiento de vuestra interés, es decir, de lo que vais a generar de forma diaria, cuánto cuesta vuestro LP o vuestra inversión y los rendimientos que lleváis acumulados. Aquí también veréis cuánto es el porcentaje de API. Si solo tenéis uno, pues será de ese, y si tenéis más de uno, os lo sumará para que veáis cuándo estáis generando. Y tenemos varios filtros que podemos utilizar para buscar algo mucho más concreto. En este caso, este de aquí no lo vamos a ver porque ahora no hay ninguno, simplemente que esto es con el token nativo de Auto, donde tiene un boost, es decir, tiene un rendimiento extra para generar rendimientos, pero no hay nada actualmente. Si queréis solo depositar un token, tenéis que ir a Single Assets y aquí veréis todos los tokens con solo una unidad, es decir, no hay que montar un LP, no hay impairment loss. Si queréis LP, clicáis aquí será 2 tokens o más. Si queréis stablecoins, LP en este caso no hay, y si hubiera LPs en stable, que sí que hay, veréis que aquí podéis depositarlo y son monedas que no hay impairment loss. Luego tenemos dónde se deposita, porque como sabéis, AutoFarm no gestiona directamente el capital, sino se deposita en el DEX principal y él se encarga de hacer esta reinversión. Así que
dentro de Phantom estaremos utilizando Curve, Jets, Spirit y Spooky Swap. Una vez hayamos decidido, por ejemplo, qué queremos apostar o qué queremos hacer una inversión, pues decidimos, por ejemplo, que yo voy a apostar dentro de Phantom y USDC. Si en este caso me interesa, yo clicaría aquí y podría ir directamente a depositarlo, pero si quiero primero echar un vistazo a ver dónde están pagando un mejor rendimiento, puedo filtrarlo, puedo ordenarlo de mayor a menor. Y en este caso me están comentando que se ha lanzado un nuevo token LP, en este caso de Phantom y FUSDT, que es el token estable dentro de Phantom, de acuerdo, que está con USDT. Aquí podemos ver que está depositado dentro de Spooky Swap y que actualmente el TVL que tiene esta bóveda son de $10.000. Si me interesa, simplemente clico aquí y aquí podré depositar directamente el token Phantom con FUSDT. Si no lo tenemos, simplemente tenemos que añadir la liquidez y en este caso tendremos que depositar un 50 y un 50. Si no sabéis cómo crear un token LP, os voy a dejar aquí un vídeo de Spirit Swap que tiene la función de Zap, el cual nos permite hacer todo este intercambio de estos swaps con un solo clic y de esta forma también podemos optimizar nuestro tiempo y pagar mucho menos fees. Pues como siempre, una vez que ya tenéis vuestro token LP creado, simplemente tenéis que aprobar el contrato y depositarlo. Y el día que queráis salir de este protocolo, le dais a Remove Liquidity y simplemente ya podréis quitar la liquidez. Una vez depositado en el balance, vais a encontrar los rendimientos diarios a la semana, al mes, 3 meses, 6 meses y al año. ¿De acuerdo? Aquí veréis las unidades en tokens y el valor representado en dólares. Y aquí abajo tenemos unas métricas muy importantes que tenemos que ver siempre, porque evidentemente hay un fee por depositar, o puede haber un fee por la reinversión o por retiro, así que es muy importante ver qué condiciones nos ofrece. En este caso vemos aquí pues los detalles de la bóveda, que sabemos que es auto compound, que se deposita en Spooky. Aquí tenemos los APRs o los APIs. En este caso sabemos que si nosotros lo ponemos directamente en Spooky, es decir, en el DEX, nosotros vamos a obtener un APR porque no se carga de reinvertirlo de un 8,70% diario. Además nos dice que lo óptimo serían unas 90 reinversiones por año, aunque este protocolo hace muchas más. Es decir, en el momento que es rentable se encarga de optimizarlo, de reinvertirlo, y por eso el API tiene una gran ventaja y es mucho más grande. En este caso podemos ver que gracias al Farm API y al Trading API, es decir, a los fees que se generan gracias a la reinversión, estamos generando un 123% de API. Así que podéis ver la diferencia entre depositarlo en un DEX sin optimizar o depositándolo en un DEX agregator, como en este caso puede ser AutoFarm, donde el rendimiento es muchísimo mayor. En este caso nos van a pagar siempre en la misma moneda que depositamos y hay una parte que se da en tokens de auto. Esos tokens de auto podemos aprovecharlos para venderlos si queréis y volver a depositar nuestra moneda inicial, o tenemos un stake directamente con la moneda de auto. Y aquí tenemos los fees. Esto es la parte más importante de cualquier bóveda. ¿Por qué digo esto? Porque aquí sabremos si realmente vale la pena o no. En este caso nos van a decir que un 0,4% sobre los beneficios generados, es decir, no nos lo van a quitar de nuestra inversión inicial, se lo van a quedar ellos para mejorar y optimizar las bóvedas. Luego tenemos otra que es un 0,5% también, que va directamente para la tesorería. Así que de momento tenemos un 0,9% de fee solo sobre nuestros beneficios o sobre nuestros rendimientos. Luego tenemos que nos van a cobrar menos de un 0,1% de fee por depósito. Es decir, si nosotros depositamos un capital, nos van a quitar menos de un 0,1% de nuestra inversión. No hay ningún fee por retiro. Y luego tenemos que hay un fee del 2,5% en nuestros profits que va directamente al staking de auto, y es lo que decía, que esos tokens van directamente al farm o al staking de auto, y ahí es de donde van pagando esos rendimientos. Así que así, para hacer una idea general, prácticamente un 1% nos van a retirar de nuestros beneficios, y luego el 2,5% que va a ir para los tokens de auto. Así que más o menos es un 3% y medio en total de fees solo sobre nuestros beneficios. Mucho cuidado con esto, porque hay que valorarlo si vale la pena o no.
con mucho capital esto va genial, pero con poco capital tenéis que tener cuidado porque vais a tardar en ver esa progresión o ese interés compuesto. Y evidentemente, como siempre, tenéis los contratos. Tenéis aquí el Farm contrato, que es el de SpookySwap, y el Vault, que es el de AutoFarm, el que se encarga de hacer la reinversión, por si queréis ir a ver los contratos y ver si realmente están trabajando y ver todos los movimientos. Y aquí abajo, si tenéis cualquier duda, podéis escribir un correo o podéis meteros en sus comunidades. Yo os recomiendo, como siempre, Discord y Telegram para resolver cualquier duda. Evidentemente tenéis que tener mucho cuidado porque dentro de estas comunidades hay cuentas falsas, os van a escribir, nunca lo he comentado, pero creo que es evidente que siempre tenéis que ir a los contactos oficiales y nunca os van a contactar por privado. Esperar a que os comenten siempre dentro de los grupos. Y ahora sí, nos pasamos al swap, porque en este caso podemos optimizar nuestros retornos y podemos escoger dónde queremos hacer ese intercambio. Aquí solamente hay 4 redes disponibles, que es Binance Smart Chain, Cronos, Polygon y AVAX. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer un intercambio, simplemente pues clicamos y nos buscaría la mejor ruta posible. En este caso está visualizando dónde puedes encontrar la mayor liquidez posible. Eso está muy bien porque nos ayuda a optimizar nuestros intercambios. Tenemos que ver cuál es el precio de impacto. 0,01% es muy poquito, así que vamos a obtener prácticamente el mayor retorno posible, porque como veis, de nuestro 6,98 nos llegará 6,91, así que realmente funciona muy bien. Y podemos utilizar estos protocolos. Yo te recomiendo que vayas a ver el que te he comentado antes para que entiendas cómo funciona, ya que ellos buscan pues qué DEX tiene la mejor liquidez y cuál tiene el otro para hacer ese intercambio, juntarlo y que tú tengas el mayor retorno. Así que ahora vamos a ver un poco las métricas de este protocolo para ver dónde está depositado la mayor cantidad de liquidez bloqueada. Y como veis, la Binance Smart Chain es la que tiene más liquidez, tiene más de 1,3 millones de dólares. Luego tenemos en Cronos, en Polygon, por ejemplo, no hay nada depositado actualmente. Dentro de Echo, Avalanche, Phantom, Moonriver, Okens, así podéis ir viendo todas las redes, pero evidentemente donde más está depositando es la Binance Smart Chain, en Phantom y en AVAX. Así podéis también visualizar qué redes están utilizando más y estos puntos veis la liquidez que han entrado y los depósitos que se han hecho. Si queréis utilizar el bridge podéis utilizarlo, y igualmente ellos no tienen, simplemente se va a Multichain a hacerlo. Así que podéis ir directamente a su página. Y ya para ir acabando, que evidentemente podéis utilizar la red que queráis. Simplemente clicáis, no hace falta que os conectéis hasta que no queréis decir, no hace falta que cambiéis la billetera de dirección hasta que no decidáis depositar, porque simplemente podéis venir a ver qué hay, filtrarlo. Si queréis pues monedas estables, podéis hacer lo que queráis para ir viendo los rendimientos que os interesan y podéis probarlo en cualquier red, ¿de acuerdo? Como siempre es el mismo funcionamiento, veréis en qué forma se deposita y ya está. Clicáis, depositáis y ya comenzáis a generar un rendimiento. Os recuerdo que si depositáis en alguno, toda la información, todo ese dashboard o ese seguimiento lo vais a ver en el apartado de sumario. ¿Qué os ha parecido este protocolo, este optimizador de rendimientos que para mi punto de vista es una de las mejores opciones siempre que vayas a largo plazo y que quieras pues optimizar, quieras mejorar tus rendimientos y obtener un poquito más de recompensas? Evidentemente hay que tener mucho cuidado con los fees y calcular bien si nos va a salir rentable o no, pero yo siempre lo recomiendo en mi canal porque creo que es una opción muy buena para, eso sí, mejorar todas las recompensas que podamos. Como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un buen like para que yo pueda verlo. En los comentarios déjame si te ha parecido interesante, no te ha parecido interesante, te ha gustado, lo conocías, no lo conocías y sobre todo, cualquier duda que tengas, pónmelo porque así yo puedo contestarte y ayudar a que te vayas formando. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y ver que este canal sirve mucho para ayudar a más gente. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!